¿Cómo estamos? Bendecidos y en victoria. Así es como nos maneja el Señor. Recuerda que hemos leído infinidades de veces el Juan 3:16. Lo hemos repetido cuantas veces nos ha permitido, pero en esta ocasión vamos a leerlo desde el 1. Juan 3:1. Juan 3:1 es donde está Nicodemo, si no me equivoco. Nicodemo, dice Jesús y Nicodemo. Recordemos en el Señor que Nicodemo era alguien de los sacerdotes, porque se sabía todos, puedo entender la escritura, porque a veces eso pensamos nosotros que sabemos la escritura, pero fíjense que siempre porque si ustedes revisan cuando Jesús habla con este varón, le dice, ¿eres tú maestro? O sea, ¿eres tú de lo que le estás enseñando a mis hijos o a mis hermanos? Entonces podemos ver que lo pone, como dice la hermana, en duda, pero no solo que lo pone en duda, sino que podemos verlo de dos maneras. Dice que fue de noche. Entonces, de noche podemos ver dos significados. La primera es si enteramente fue de noche o enteramente fue en tinieblas porque no conocía al Señor. Y usted me podría preguntar, ¿por qué dice usted, hermano, que no conocía al Señor? Porque me lo dice la palabra y ahí lo vamos a ver. Entonces quiero que entendamos que cuando el Señor permite que manifestemos algo, no es porque yo me crea que sé más que aquellos, no, en ningún momento, porque nosotros no sabemos nada, más que lo poquito que el Señor ha tenido misericordia y ha permitido que de alguna manera vayamos escudriñando las palabras y nos va dando ese discernimiento. Entonces, para poder entender eso, de que Él en alguna manera andaba también en tinieblas, o de noche, como dice, o como dice la palabra, ¿está comprendido? Un segundo. Entonces es lo que quiero que entendamos a través de la palabra, porque eso es lo que vamos a ir entendiendo, porque hay unas partes donde ya Jesús nos demuestra que enteramente Él trataba de andar en las cosas del Señor, pero aún no había entendido la palabra, porque Nicodemo, tengo entendido que era una de las personas que andaba, como dicen, quería estar en la opulencia de los sacerdotes o del mundo, y también quería servirle al Señor. Creo que fue el que le dieron el cuerpo, ¿verdad? A él fue el que le dio el cuerpo a Jesús, ¿verdad? Entonces, porque Él lo pidió. Entonces, por ejemplo, dijo que andaba con el Señor, pero andaba también en la otra parte. Vamos a empezar a leerlo. Espero en el Señor que nos vaya dando la oportunidad de irlo entendiendo espiritualmente. Había un hombre, dice, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Se mira que era una persona terrenalmente pudiente, como de esa manera, o sea, me imagino que económicamente, como también ¿cómo se llama? A través de la parte terrenal, sí, que tenía un privilegio, llamémoslo de esa manera, o un puesto, lo miraban de una manera diferente. Lo repito, había un hombre, dice los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús, ¿cómo llegó? De noche. Pero miren que quiero que entendamos que aunque él andaba de noche, vuelvo a repetir, puede ser noche o tinieblas. Sabemos que tiniebla también es oscuridad espiritualmente, ¿verdad? Porque básicamente creo que eso es espiritualmente, porque espero en el Señor que lo podamos entender más abajo, donde Jesús le dice algo a él ahí, donde vamos a poder entender que enteramente él andaba en tinieblas espirituales. Porque miren por qué, pero quiero que entendamos que identificaba al Señor. Eso fue claro, lo identificaba porque nos dice la palabra. Este vino a Jesús de noche y le dijo, miren, Rabí, ahí lo manifiesta,
sabemos que has venido de Dios como maestro, o sea, lo identifica. Eso es lo que quiero que entendamos. De alguna manera, espiritualmente, él no estaba haciendo lo que al Señor le agrada, pero identificaba al Señor, porque dice, miren, Rabí, sabemos que has venido de Dios, dice, como maestro, porque a nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces podemos ver que Nicodemo, de cualquier manera, que anduviese en tinieblas o de noche, o como quiera entenderlo ahí, había algo que le redarguía, porque quiero que entendamos que el Espíritu Santo aún no les había sido derramado, pero sí también el Señor se lo manifestaba a quien él creía. Entonces podemos ver, por ejemplo, cuando le dijo Jesús, ¿quién dice que soy? Pedro ya vino y dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, le dijo todo. Entonces Jesús le dijo inmediatamente ahí, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces quiero que entendamos que el Señor le ponía el Espíritu en su momento a él quería. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, dice, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino del Señor. Me puse al Señor a pensar un ratito por la pregunta de él, y también porque él lo mira de una manera física o literal, no espiritualmente, porque nosotros podemos entender y saber que para poder estar en ese reino de los cielos es necesario llegar, dice la palabra, como un niño, o sea, yendo más a recibir que a cuestionar esa bendita palabra. Yo soy poco, les digo, para estar en cuestionamiento, porque yo he entendido a través de la palabra que ¿quién soy yo para cuestionar al Señor? Sé que solo Él me va a ir dando el discernimiento de acuerdo al tiempo, porque esto es, como Él mismo lo dice en su palabra, no es del que quiere, del que corre, sino de quien Él tiene misericordia de uno. Entonces la misericordia de Él poco a poco nos va a ir dando de acuerdo a lo que enteramente nosotros necesitamos. Entonces, si usted se imagina y les hagan un plato de comida y se lo quieren meter como una volqueta de un solo, no la vamos a poder tragar, vamos a intoxicar o nos vamos a ahogar, mientras que si nos van dando por poquito, el Señor sabe cómo podremos nosotros digerir esta palabra. Repito, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, dice, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Me imagino que, no es que me imagino, ¿cómo es ver el reino del Señor? Es empezar a ir recibiendo de acuerdo al propósito de Señor, gracias por esto que me vino, Señor, gracias por esto que me quitó, Señor, enséñeme a empezar a ser una persona diferente, Señor, enséñeme a no querer estar viviendo ya esta plenitud en el mundo. Casualmente hablábamos, yo fui ayer con una hermana, que le decía yo, es que definitivamente para estar con el Señor, nosotros no hemos hecho nada. A nosotros, para poder estar en esa comunión completa con el Señor, deberíamos de estar apartados en su totalidad, de todo, me refiero de todo, es del hogar, es de los hijos, es del trabajo, para poder estar en una completamente santidad con el Señor. Pero no es fácil para uno todavía aquí, ¿verdad? Porque todavía estamos, como dice en la tierra. Vamos a leer Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces debemos de entender que no es por nosotros, sino de Él. Él sabe quién enteramente quiere estar, quiere llegar y quiere recibir enteramente esta palabra y no irla a cuestionar, sino solo a atesorar. Vamos a seguir. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Significa que el que no nace de nuevo espiritualmente no lo va a ver, porque la palabra dice no puede ver. O sea, ¿qué es lo que no vamos a ver? Si no nacemos espiritualmente, ese es el reino del Señor. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él no está pensando en un nacimiento espiritual, sino él está pensando en un nacimiento físico, algo literal. Entonces quiero que entendamos, por esa parte le digo que aunque él andaba, porque entiendo que era un maestro también,
que enseñaba, porque el mismo Jesús le dice, tú eres maestro. Entonces quiero que entendamos que aunque él enseñaba, literalmente andaba perdido, porque Jesús no hablaba de un nacimiento nuevamente como un ser humano en carne, él hablaba de un nacimiento espiritual, porque nosotros nos debemos de nacer espiritualmente para poder crecer en el Señor. Si nosotros andamos conforme a la carne, porque la carne es. Y hay una, creo que es un Isaías 6:63, donde dice, creo que dice, carne y sangre no heredan el cielo, no heredan el cielo. Eso es lo que nos hace. Repito, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, dice, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar, dice, por segunda vez en el vientre de su madre? O sea, ¿cómo es posible que va a entrar si yo estoy igual que mi mamá o más grande que mi mamá? Porque ellos no son más grandes que los que las madres se han fijado. Entonces, es decir, ¿cómo va a hacer eso? Pero lo que yo quiero que entendamos literalmente es que él no entendía absolutamente nada de eso. Respondió Jesús, de cierto te digo, dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Señor. Entonces, ¿cómo debemos de nacer nosotros? Es espiritualmente. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos, espiritualmente, para poder llegar, poder conocer esa plenitud del Señor en nuestra vida. De lo contrario es imposible. Vamos a leer ese 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, dice, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino del Padre, ni la corrupción hereda incorrupción. Entonces quiero que entendamos que nosotros heredamos ese Espíritu Santo solo a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Él se le fue dado todo. A Él se le fue dado todo. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, dice, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Padre. Lo que es nacido de la carne, miren, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús luego le manifiesta en el 7, no te maravilles, dice, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué Jesús le dice? Yo podría percibirlo de alguna manera. ¿Por qué le dice no te maravilles? Porque él estaba pensando que iba a volver a nacer pequeño. Porque vuelve y pregunta, ¿acaso puede entrar, dice, nuevamente en el vientre de mi madre? O sea, él está viéndose en la parte literal. Hay mucha gente que le pregunta, pues porque me ha tocado el caso no preguntarles, pero yo escucharlo, donde dice, si yo me gustaría volver a nacer, no, ¿y para qué? Estamos bien como vamos. Pero hay quienes quisieran echar atrás. No, el tiempo que el Señor me ha dado ha sido de maravilla. Entonces no pueden pedirle para atrás. ¿Y para qué? Ni pagará el impulso, como dice. No te maravilles, dice, que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el que es nacido del Espíritu dice que nosotros tenemos que libertad de agarrar para donde sea, de venirnos para donde sea, o de irnos para donde sea, siempre en el Señor. Quiero que entendamos, no es que lo vamos a hacer de una manera como nosotros queremos, sino como el Señor le agrada. No te maravilles de que te dije, dice, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces también ahí donde hay una parte que dice que como fuente de agua correrá en cada uno de nosotros. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, está preguntando. Si usted me preguntara, hermano, ¿cómo se puede hacer esto? La palabra me dice a mí que espiritualmente. Pero pareciera que él no, porque dice, respondiendo Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Solo en Jesús. Solo en Jesús podemos ver, por decir, este templo. Yo recuerdo, y lo mencionaba varias veces, al hermano Luis, ahí está presente, cuando decía, me dijo un día, después de que él nos miró, que venimos a orar,
Y luego pasó no sé cuántos años o cuántos meses, no creo que fueron años, y luego el Señor permitió que me lo manifestara, donde me dijo, yo pensé que aquello que habían venido, como que dice, iba a quedar solo en un decir. Pero tenemos la oportunidad, gracias al Señor, de que lo podemos ver ahora físicamente. ¿Y cómo es posible eso? Solo a través del Señor. Es de la única manera. Porque va a haber maravillas que hagan muchas gentes, pero generalmente a veces las hace el hombre y no el Señor. Y aquí hemos podido ver la mano del Señor en esto que Él ha hecho. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cuándo de esas cosas son hechas nuevas en su vida y en mi vida? Cuando Cristo Jesús viene a morar en cada uno de nosotros, ¿a través de qué? De su Santo Espíritu. Entonces nosotros dejamos de ser esas personas que éramos como mentirosas, hipócritas, creídos, antiguos, vaya poniendo tantas cosas, porque de todo eso lo teníamos nosotros. Pero si todavía esas cosas están en su vida, sépalo que el Señor no ha llegado a usted. Así de fácil, no va a creer que lo dice Luis, lo dice la palabra, y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Juan 3:8, seguimos. El viento sopla de donde quiere, dice, y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Padre, o sea, del Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Entonces, una vez que ese Espíritu está en nuestra vida, nosotros debemos ir siendo personas completamente diferentes. 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y aquí le dice Jesús en el 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Estamos hablando que lo está confrontando el Señor de una manera, dice, ¿eres tú de lo que le enseñas a mi pueblo, a mi gente? Mire, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo se pueden hacer de nuevo? Nos enseña la palabra. Es a través del Señor. Es llegando con un corazón contrito y humillar a los pies del Señor. Pero no solo llegar. Una cosa es llegar y otra cosa luego es mantenerse haciendo su propósito en nuestra vida. Porque el propósito de Él ya está, el de nosotros en nuestra vida. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. No era el Señor que se había perdido, éramos nosotros los que nos habíamos perdido. Éramos nosotros los que estábamos haciendo las cosas de desobediencia. Y empezamos, una vez que llega a nuestra vida, a ser personas completamente diferentes. Hay personas en las que todavía no han cambiado. Debemos de ver y empezar a cambiar nosotros para poder estar yéndonos a esa vida eterna. Yo he manifestado y voy a traer en el Señor un tema nuevamente que ya lo vimos, que es de la salvación, donde todavía la gente todavía no ha querido entender y han querido estar pensando que el Señor es un Dios o un Padre que chinchonea a los hijos como nosotros. No, el Señor, podemos ver, voy a tocar dos temas ahorita. Por ejemplo, la mujer de Lot, el Señor decidió sacarla, determinado, no lo merecía, pero decidió sacarla. Pero ella no decidió salir. Y no miramos que le haya dicho el Señor, mira, andate detrás de esa mujer, porque esa mujer, si tú te vas adelante, esa mujer no va a volver atrás. No. ¿Por qué? Porque esto es una decisión personal. Usted decide si quiere quedarse o quiere perderse. Entonces esa mujer que decidió perderse, quedarse, y podemos ver, antes de eso, el ángel le dijo a Jacob fue, ¿verdad? Le dijo, ve y busca tus yernos, porque iban para sacarlos con ellos. Para sacarlos con ellos. Pero ¿qué pasó si usted se fija en esa escritura? Esas personas cuando le llevaron, porque yo entiendo que lo que le llevaron fue la palabra, esa palabra ellos se rieron de ello, lo dice la escritura. Lo tomaron porque dice, este está loco. Entonces, ¿qué pasa?
a ese siguiente día, rayando ya el día, yo no encuentro al Señor preguntándole, ¿y qué pasó con los muchachos de estas muchachas que no les hablaste? Ven y ruégales para que entren. En ningún momento hubo ni siquiera preguntó el Señor, ni siquiera preguntó por qué no vinieron. Entonces, una vez que el Señor manda la palabra y el que no la quiere, pues se queda. Leemos ese Lucas 6:39, y le decía una parábola: ¿acaso puede decir un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Eso es lo que debe entender lo que acabamos de leer cuando le dijo: ¿eres tú, maestro de mis hermanos, de los hijos de Israel? Miren, repito el 39, y le dijo una parábola: ¿acaso puede decir un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo dice: no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, si el Señor permitimos que nos vaya perfeccionando cada día, entonces sí vamos a ser igual que Él. ¿Por qué podríamos ser igual que Él? Porque Él nos hizo igual que Él. Como dice en el Génesis 1:26, creo que es 27, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, para poder ser, es necesario ir siendo transformado a través de la palabra. Continuamos. Creo que íbamos por el 10. Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Miren, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. ¿Y qué dice luego? Y no recibís nuestro. O sea, no está creyendo en Él. Por eso les manifestaba en el Señor antes, porque aquí el Señor lo manifestaba a través de esta palabra. Miren, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. O sea, Jesús le está diciendo: yo hablo lo que sé, yo hablo lo que he oído del Padre. Mientras que tú estás hablando lo que has oído, me imagino terrenalmente, le de entender. Repito, de cierto te digo, dice, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, no está recibiendo nuestra palabra. Eso es lo que le está manifestando Jesús. O sea, si Él no recibe la palabra, entonces ¿cómo podría llevarle la palabra a otros si ni Él mismo la cree? Es necesario, dice el Señor, creer que Él existe y que le hay. Por eso dice en cierta parte que no crea que pide fluctuando o dudando o no creyendo, el tal reciba. ¿Qué nos enseña la palabra? Que esa persona no va a recibir, no porque lo diga Luis, lo dice la palabra. ¿Estamos claros? 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, dice, ¿cómo creerías si os dijera, dice, las celestiales? O sea, está manifestando lo que te he estado diciendo, no lo crees. Y si no lo crees, como por ejemplo hay una parte donde dicen a Jesús: dinos francamente, ¿quién eres tú? Y Jesús les vuelve a repetir lo mismo, lo que les he estado diciendo desde un principio. ¿Qué le dijeron, por ejemplo, a aquel ciego que había sido curado? Pero dinos tú eres el que dice: sí, yo soy. ¿Y quién me curó? No, pues no supe, porque un hombre vino y me curó. ¿Y quién era? Porque no lo supe, porque él no supo. Cuando a él ya lo conoce, Jesús viene y parece que le pregunta, como que se adoraría al Señor, pero él dice: ¿quién es ese? Pregunta a él. Y yo soy, dice. Entonces ahí él pues cayó, y él sí, entonces lo adoró al Señor. Entonces quiero que entendamos que a veces la gente habla muchas cosas sin entenderlas. De cierto te digo, dice, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijerais en las celestiales? Nadie subió al cielo, miren, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo no, creo que muy poco lo habré dicho, pero si no lo he dicho, sé que lo he pensado, y hoy sí lo voy a decir. Cuando dice aquí, miren, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué quiero que entendamos? Jesús nunca dejó la parte celestial.
Jesús siempre fue un ser superior, fue un ser supremo. ¿Anduvo aquí? Sí. Y así mismo deberíamos de hacer nosotros, pero lógicamente por la parte de pecado no hemos podido ser eso que Jesús es, no hemos podido hacer eso que Jesús hacía. Entonces debemos de saber que nosotros lo podríamos llegar a hacer, sí, pero tenemos que llegar cada día en una santidad completa para poder entenderla y poder hacerla. Por lo contrario, solo recibiríamos salvación. Pero aquí no venimos solo para recibir salvación, aquí estamos para poder estar en esta vida eterna y estar viviendo en plenitud desde aquí. Casualmente yo les decía en el Señor ayer allá en el Sifón, no espere a morirse para estar viviendo una vida celestial. Disfrutémosla aquí en plenitud. El Señor hizo lo que quiso y nos demuestra cuando estuvo, por ejemplo, Eva y Adán en el huerto. Gente que no trabajaba, solo estaban comiendo, disfrutando de sus maravillas, disfrutando de las obras del Señor. Y así quiere que el Señor estemos, pero la gente prefiere estar haciendo siempre en su fuerza. Estamos esta parte de este texto del 3:14, quiero que entendamos que siempre lo hemos manifestado y no sé si siempre lo hemos entendido. Esta parte que Jesús nos dice aquí es, así como Moisés, cuando nos picaba la serpiente, el Señor nos mandó a hacer una serpiente, dice ardiente, una serpiente ardiente en un asta. ¿Se han fijado? Esa asta es la que ponen en las ambulancias, en los hospitales, en las clínicas, en todos lados. Eso es lo que el mismo Jesús les estaba manifestando a ellos en ese momento. Ya lo vamos a leer porque la hermana lo cambió. En eso les estaba manifestando en ese mismo momento, pero tampoco lo entendieron. Que les estaba diciendo, así como Moisés que sembró esa serpiente en esa cruz o en esa asta, creo que es así mismo voy a ser crucificado yo. Y eso es lo que les daba a entender, pero no lo entendieron. Vamos a ver, ¿a dónde está él? ¿De dónde lo leo? Ahí. No, lo voy a leer más hacia abajo porque no lo quiero leer tanto. Y mi padre dijo a Moisés, hazte, miren, ahí está, miren, hazte una serpiente de bronce. Y ¿cuál estamos? En el 8, aquí. Y dijo mi padre a Moisés, hazte una serpiente ardiente, miren, y ponla sobre un asta, es como una cruz, y cualquiera que muere, que fuere mordido y mirare a ella, dice, ¿cómo? Vivirá. Y si ustedes se fijan, cualquiera de nosotros que nos arrepentimos y miramos a Jesús, ¿qué pasa? Vivimos, no morimos, pero lo están manifestando literalmente aquí. Pero quiero que entendamos que lo mismo funcionaba. Lo único que en este momento solo estaba la serpiente, sí, y luego después vemos con Josué, que tuvo que destruir esa serpiente, porque ya las personas no se iban al Padre, sino que se iban a la serpiente. Vamos por el 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, dice, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después partieron, pero está ahí. Entonces quiero que entendamos que eso es lo que daba a entender Jesús, que así como había esa serpiente, así mismo le iba a pasar a él. Eso es lo que quiero que entendamos. Ahorita vamos a leer ese. ¿Está ahí? Ok. Pero tal vez nos ponemos específicos para no leerlo tanto ahí. Vamos a leer el Segunda de Reyes 18:4. Él quitó, dice, los lugares altos y quebró la imagen y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, dice aquí, miren, la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Neustra. O sea, quiero que entendamos que la gente entonces dejó de dirigirse al Padre y se quedó con la serpiente. O como está mucha gente ahora, dejaron de ir a Dios y quedaron con las imágenes. ¿Estamos claros?
Como Moisés levantó, dice, la serpiente en el desierto, aquí quiero que entendamos, así es necesario, miren, que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, ¿cómo iba a ser levantado? En una cruz para ser crucificado. Entonces, quiero que entendamos que lo que pasó en el Viejo Testamento únicamente se estaba ratificando lo que iba a pasar con Jesús. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué nos enseña? No creemos en Él, pues no vamos a tener vida eterna. No creemos en Él, pues no vamos a tener la salvación. Pero si creemos en Él, sí. Y eso es lo que quiero que entendamos. Miren, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna solo se encuentra a través del Señor Jesucristo. No hay otro intercedor entre el hombre, entre el Padre y los hombres, solo Jesucristo. Y eso es lo que no han querido entender y han querido ver a un Dios de amor. Y usted me dice, entonces usted no cree que es de amor. Claro que sé que es de amor, pero también sé que es fuego consumidor para los desobedientes. Y que los desobedientes ya desde la fundación del mundo están predestinados a la perdición. Pero solo ¿por qué? Porque no han querido creer en el Señor Jesucristo, y lo vamos a ir viendo por aquí. Nos demuestra el amor del Señor, ¿ves? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debemos de saber que Jesús sí ya vino al mundo de una manera en física, en carne, y también ya vino de la manera espiritual a través de que Él vive en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Entonces es lo que nosotros debemos de saber, es lo que nosotros debemos de entender, y es cuando entonces nosotros debemos de vivir una vida espiritual en Él aquí para poder irnos a la vida eterna, porque de lo contrario se van a quedar. Entonces, por esa razón quiero que entendamos en el Señor que es necesario estar viviendo esa plenitud en el Señor espiritualmente. Repito, porque de tal manera, dice, amó mi Padre al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí quiero que entendamos que está la parte del libre albedrío, pero no porque por Él, o sea, por quien cambia somos nosotros. Entonces, porque Él dice, miren, dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Quiero que entendamos que las personas, por decir, voy a mencionar los dos que mencioné, la mujer de Lot no la condenó el Señor, se condenó sola. O sea, la salvación está, podemos ver en el 3:16, la salvación está, pero esa mujer prefirió perderse. Eso es lo que quiero que entendamos. La salvación estaba para los dos novios de las hijas de Lot, estaba, pero ellos decidieron no tomarla. Entonces quiero que entendamos que cuando la persona se condena, no es que el Señor la condena, no es que el Señor lo castiga, se condena solo. Y eso es lo que quiero que entendamos. Repito, miren, porque de tal manera amó mi Padre al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Es ir y creer en Jesús. Entonces, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estamos entendiendo. Estoy leyendo otra vez el 16, perdón. El 17, porque me envió, dice, su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿A través de quién somos salvos? Del Señor Jesucristo. Y luego quiero que miremos el 18. Miren, el que en Él cree, está entendiendo que si nosotros creemos en Él, no es condenado. O sea, está fácil. Creemos en Él, no somos condenados. No creen en Él, entonces sí van a ser condenados. Entonces quiero que entendamos que es una determinación personal. Camino angosto, camino ancho. ¿Usted quiere andar por camino ancho? Tranquilo. Jesús quiere que nos vayamos por este camino angosto. Entonces la decisión, no es que no es a la fuerza, pero sepamos la decisión y sepamos la consecuencia. Eso es lo que quiero que entendamos. El que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree, para que entendamos, ya ha sido condenado. ¿Desde dónde? Desde la eternidad,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Señor. ¿Por qué es? Porque no han querido creer en el Señor Jesucristo. Es lo único, el Señor no demanda más. Repito, el que en Él cree dice no es condenado. Sabemos que para estar en la vida eterna es en camino angosto y creer, no hay otro. Pero el que no cree dice ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo del unigénito Hijo del Padre. Miren, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la gente prefirió las tinieblas antes que irse a la luz. Vamos claros, miren. Y esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces decidieron más seguir en las cosas de desobediencia. Vuelvo a repetir, esa mujer de Lot decidió mejor echar atrás antes que seguir adelante. Ya estaba ella, estaba su esposo, estaban sus hijas. ¿Qué más quería? ¿Qué quería atrás? Si tenía, pienso yo, ¿verdad? Lo que enteramente necesitaba. Y esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces cuando las obras de la persona son malas, entonces prefiere seguir en las tinieblas antes que en la luz. ¿Estamos claros? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué significa reprendida? Es que, por ejemplo, en el caso mío, si yo miro que la hermana dice algo, ella sabe que yo se la voy a reprender. Le voy a decir esto, que sabe que no es correcto. Entonces de repente, si se quedan escondidas, pues entonces se va a perder. ¿Por qué? Porque nadie se lo puede decir, pero yo sí se lo voy a decir. Así mismo nosotros, porque dice, miramos un tema ya sobre la exhortación. ¿Qué significa la exhortación? Estarle diciendo, ¿verdad?, a los hermanos qué cosa está bien, qué cosa no está bien, o visitarlos y todo, pero todo de lo contrario de eso, ¿verdad? Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay quienes prefieren estar, si usted mira a un borracho y le dice, mira, pero si has tomado, te va a pegar una úlcera, estás malgastando tu dinero, deberías de dejar dinero, pegarlo para tu casa, y le va a salir, ¿y vos qué? Es mi pisto, es mi gusto, y es mi cuerpo, y es mi esto. Entonces no quiere ser prendido, quiere seguir en esa tiniebla. O a una persona que anda en adulterio, mira, te va a pegar un SIDA, o cualquier enfermedad, lo mismo manera de pensar, y es mi cuerpo, es mi esto y el otro, entonces dice que no te metas, metete en lo tuyo, pues vamos a salir insultados y seguimos en eso. No sean reprendidas. ¿Por qué no quieren ser reprendidos? Porque quieren seguir siempre en esa mala vida, quieren seguir siempre en esa oscuridad y no en la luz. 21. Mas el que practica la verdad, ¿qué dice? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en el Padre. Entonces, ¿por qué estamos nosotros aquí? Porque queremos estar en la luz, porque queremos ir a esa vida eterna de la que el Señor nos habla. Mas el que practica la verdad, dice, viene a la luz para que sea manifiesto, dice, que sus obras son hechas en el Padre. Después de esto vino Jesús, dice, con sus discípulos a la tierra de Judá, y estuvo ahí con ellos, y oiga bien lo que dice aquí, para que entendamos, y bautizaba. Repito, después de esto vino Jesús, dice, con sus discípulos a la tierra de Judá, y estuvo ahí, dice, y ellos bautizaban. Quiero que entendamos algo, porque siempre la gente, no, pero ahí habla de bautismo. Jesús nunca bautizó a nadie en agua. Jesús nunca bautizó, por eso dice ahí, ellos, con ellos, y bautizaba. Pero quiero que entendamos que Jesús busque donde quiere la Escritura. Jesús nunca bautizó a nadie con agua, sino que el bautismo de Jesús fue a través del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Juan bautizaba, dice también él, en Enón, así va.
junto a Salim, porque había ahí, dice, muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Recuerden que cuando Juan todavía no ha sido encarcelado, Jesús andaba, como decimos, poco. Jesús entró en lleno básicamente cuando Juan. ¿Por qué? Porque Jesús nunca quiso quitarle la gloria a nadie. Esto más a sus discípulos, a sus apóstoles, a los profetas. Todo lo que los profetas dijeron aquí lo confirmó, porque lo que decía un profeta, por decir Isaías que iba a ser Jesús inmolado, no decía Jesús, quiero que entendamos, pero que él, no sé cuántos años después, serían como 700 creo, y todo fue cumplido a cabalidad, conforme al propósito. Porque Juan dice, no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión, dice, entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron, dice, a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado, o sea, el que te da a entender, el que tú bautizaste al otro lado del Jordán, dice, de quien tú diste testimonio, dice aquí, mira la palabra, bautiza, y todos vienen a él. Pero vuelvo a repetir, sepamos, Jesús no anduvo bautizando. Sus discípulos traían esa costumbre y ellos sí, pero Jesús nunca lo hizo. Es lo que quiero que entendamos, porque alguien va a decir, pero ya parece, sí, pero Jesús nunca lo hizo. Quiero que no se les quite de la cabeza, y si no, sigan leyendo, van a entender. Respondiendo Juan y dijo: mire, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, ¿qué está diciendo Juan? Lo que yo les estoy dando, lo que yo les he podido dar, ha sido porque lo he recibido del cielo. Pero nunca he venido a decir que yo soy más que Él. La misma palabra podemos leer lo que leímos, que si Él nos va perfeccionando, vamos a llegar a ser como Él, pero no mayor que Él. Entonces aquí está como una cizaña, porque dice, bien, respondiendo Juan y dijo, el que está en 26, ahí mismo, solo va ahí. Entonces hubo discusión, dice, entre los discípulos y Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron, dice, a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado, dice, en el Jordán, y en quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Como que dice, te están dando una cizaña, te están dejando solo. Algo así, no sé si lo logramos entender. Entonces, pero sabía Juan a dónde estaba parado, porque él siempre fue real en lo que él tenía. Vosotros mismos, dice, me soy testigo. Él mismo está haciéndole ver en el 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. O sea, si ustedes quieren decirme lo que me quieran decir, díganme. Pero yo aquí, por decir en caso mío, no soy mayor que ninguno de ustedes. Soy igual que ustedes. Yo puedo estar allá, ustedes pueden estar aquí, y yo voy a recibir la misma palabra del Señor. Entonces él en ningún momento se le olvidó quién era. Miren, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. ¿A qué? A llevar ese bendito evangelio, a transmitirlo. Y el que quiere escuchar, escuche, y el que no quiere escuchar, pues no va a escuchar. El que tiene la esposa, dice, es el esposo, más el amigo del esposo que está, dice, a su lado, de la esposa, sí, la esposa somos nosotros. Quiero que entendamos, la esposa somos nosotros. El que tiene la esposa, dice, es el esposo. O sea, ¿quién es el esposo? Es Jesucristo. ¿Quién es la esposa? Somos nosotros. Más el amigo del esposo, dice, que está, dice, a su lado, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo, o sea, de Jesús. Juan está diciendo, yo me gozo. Mi gozo está, dice, ¿cómo? Cumplido, porque lo que yo leí, lo que a mí me ordenaron, he podido ver esa realidad. Me doy cuenta que no vine a enderezar un camino y nadie venía detrás de mí. Sabía que Jesús venía detrás de mí, y este es el camino al que los he llevado, porque Juan solo hacía eso, llevarlos al camino, y decía enderezar el camino. ¿Cuál es enderezar? Ese camino que va todo torcido. Busquemos el camino derecho, que es el que le agrada al Señor. Eso es lo que daba a entender. Entonces, mi gozo está cumplido. Es necesario, dice, que Él, miren, que Él crezca, pero que yo, o sea, es necesario que Jesús crezca en nuestra vida, pero que nosotros menguemos, que le demos la gloria a Él. Eso es lo que nos da a entender Juan.
El que de arriba viene, dice, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todas las cosas. ¿Cómo debemos de estar nosotros? Hablando de las cosas del cielo, del reino. De la tierra no. Esto se va a quedar aquí. Y nosotros no vamos a estar aquí, como él lo dice en el Juan 17, 14, que él no es de este mundo, como tampoco nosotros somos de este mundo. Él lo especifica muy claramente. El que de arriba viene, dice, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales ama. El que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Dando a entender que la gente prefiere más creerle a la mentira antes que a la verdad. Yo le garantizo, cuando yo miro a veces, el otro día miré, creo que fue el hermano Daniel, me dijo que venía, no sé qué grupo venía, no sé de dónde, y dicen que ya no hay entradas y hay que pagar. Y para el reino de los cielos, que es gratis, la gente no quiere. Pero lastimosamente así es. Así es. Y lo que vio, dice, y oyó, esto testifico, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio es que atestigua que Dios es verdad. O sea, porque lo creemos, dice en su palabra, que es necesario saber que Él existe. Dice lo que nos da, entender. Porque el Padre envió, dice, las palabras de Dios habla, pues Dios no da, dice, el Espíritu por medida. ¿Qué significa? Si usted no lo tiene completo porque no quiere, pues si uno lo limita, Él se lo da, solo es de pedir. El Padre ama al Hijo, dice, y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No cree en el Hijo, pues no tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces quiero que entendamos que nosotros lo que debemos estar haciendo es cada día llenándonos más de esta palabra. Que me entretiene la novela, Señor, pues quíteme esto. Que me entretiene la chismografía, Señor, pues ya eso no debe estar en mi vida, como yo le he dicho muchas veces. Mire, Señor, quíteme este mal pensamiento, quíteme esta mala palabra de la boca. Constantemente estar, si nosotros pedimos todo lo que pidiéramos, dice Él, en el nombre de su Hijo amado, es hecho, es dado, pero es necesario creer que Él existe y está en cada uno de nosotros. Solo digamos la llamadísimo Padre. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos ha dado esta preciosa mañana. Te pido, en el nombre de tu Hijo amado, que permita, Señor, que cada uno de los presentes la podamos recibir y sobre todo la podamos atesorar en nuestra vida, pero sobre todo permite que seamos hacedores de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.